cómo surgen, cómo aparecen en la vida y el funcionamiento de la iglesia, cuáles son las generalidades teológicas de esta función oficial. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra y por este espacio de reflexión y estudio en el que podemos meditar acerca de la iglesia, su funcionamiento. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como lámpara a nuestros pies y guía segura en nuestro caminar. En Cristo Jesús, amén y amén. Lo primero que tenemos que decir entonces es que a la iglesia no le ha sido dado improvisar o suponer cómo debe funcionar la iglesia. Y la razón es ¿por qué? Porque Dios instituyó la iglesia, pero también estableció la forma en la que quiere que funcione la iglesia. Nuestra tarea entonces es simplemente acercarnos a la palabra para conocer la organización, el funcionamiento que Dios ha asignado a la iglesia. En este momento de Hechos estamos viendo cómo la iglesia asume diferentes retos y desafíos. La iglesia neotestamentaria está avanzando, está creciendo, y dentro de los elementos que Dios establece es establecimiento de ancianos, pero también de un rol bien importante. ¿Cuál? El de los diáconos. Y veamos en este texto todos los elementos importantes. Primero, ¿qué sucedía en la iglesia para este momento? Estaba creciendo ¿en qué? En número. ¿En número de qué? De los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. La iglesia estaba creciendo, algo muy similar a lo que está pasando en nuestro momento actual. Y empezó a suceder algo que suele suceder donde hay más de 2 seres humanos. ¿Y qué empezó a haber? Qué raro, ¿cierto? Y quejas, y es que ya no me llaman, y es que ya no me visitan, es que ya no se preocupan por mí, es que en esa iglesia me descuidan. Ellos estaban enfrentando una situación particular. Recuerden que había una distribución de ofrendas para asistir a las personas necesitadas, para poder suplir las necesidades, particularmente de las viudas. Entonces tenemos crecimiento de la iglesia, y el crecimiento trae alegrías, pero trae problemas, conflictos, diferencias.
¿Será que en esta iglesia eso puede pasar? Entonces, ¿qué sucede? Versículo 2. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12, estamos hablando de los apóstoles, y en ese momento ellos servían como una comisión, ¿qué? Pastoral. Ellos estaban haciendo las veces también de pastores de la iglesia en Jerusalén. Y ellos, al ver la situación, ¿qué hacen? Versículo 2, ¿qué dice? ¿Convocan a quién? A los discípulos, a los que han creído, ¿y qué les dicen? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Esto qué nos muestra? Que la solicitud de las personas que estaban reuniéndose era ¿cuál? Que los pastores tenían que hacer ¿qué? Ocuparse de eso. Entonces, bueno, pastor, a ver, ¿quién se va a encargar de darme lo que me corresponde? Tengo hambre, estoy en necesidad, nadie me escucha, nadie me visita, nadie me ve, nadie está pendiente de mí. A ver, ¿y qué responden los apóstoles? No es justo descuidar ¿qué? Esperen, ¿cómo así? ¿Es importante atender a las personas de la iglesia? Por supuesto. ¿Debemos atender a las ovejas del Señor y cuidar de ellas? ¿Por qué? Porque el Señor lo ordena en su palabra. Pero hay algo que Dios ha establecido como justo y que debe ser cuidado con celo. ¿Y es qué? ¿Por qué? Es por la predicación de la palabra, es por la predicación de la escritura que los muertos son traídos a vida y los que han creído son santificados. Es decir, que para la iglesia del Señor la palabra de Dios es ¿qué? Es muy importante, es prioridad. En todo lo que hacemos, ningún quehacer de la iglesia puede estar en detrimento de la palabra de Dios. Nosotros podemos cesar todas las funciones dentro de una iglesia local, menos una, la predicación de la palabra. ¿Puede acabarse la reunión de los niños? ¿Puede acabarse el instituto bíblico? ¿Puede acabarse las reuniones de grupos de mujeres? Pero ¿qué no puede dejar de hacer la iglesia jamás? Predicar fielmente la escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidar la predicación de la palabra? Porque es por ella que las personas se salvan y es por ella que las personas se santifican. Para esto entonces, versículo 3, busquen pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, ¿a quién buscaron? ¿A 7 qué? Género. ¿O dice varonas? Ellos. Varones, ¿cierto? Comisionaron hombres para esta importante tarea. ¿Solo pueden ser 7? ¿Seguro? Porque ahí dice 7. Porque esta es una situación descriptiva, no prescriptiva. Está describiendo algo que sucedió. No está ordenando lo que debemos predicar en forma. Está mostrando lo que debemos hacer en esencia. El número, en este caso, no es relevante, porque según las circunstancias pueden identificarse entonces estos hombres que son comisionados para garantizar que el ministerio central de la vida de iglesia no se vea afectado. ¿Cuál? La predicación fiel de la escritura. Entonces los discípulos le dicen ¿a quién?
a la asamblea. ¿Qué debe hacer la asamblea? Buscar. Miren lo primero. ¿Qué deben hacer? Busquen, identifiquen hombres dentro de ustedes que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Situación, conflicto. Prioridad, proteger la palabra de Dios en medio del crecimiento de la iglesia. Los pastores, en este caso los apóstoles, le dicen a la asamblea, a los discípulos, busquen, miren entre ustedes hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles este trabajo. ¿Cuál? Es importante porque a veces el uso de las palabras puede causar una mala comprensión de la importancia de las cosas. Si simplemente decimos, hey, ven, busquemos un grupo de hombres para que sirvan las mesas, ¿qué viene a nuestra mente occidental y a este momento específico? ¿Meseros? Bueno, entonces es importante esa tarea y no hay cualquiera de nosotros no puede limpiar una mesa, servir una mesa. Mis hermanos, por eso es tan importante que nos acerquemos a la palabra con entendimiento. Estos hombres debían ocuparse de servir las mesas. ¿A qué se refiere? De atender adecuadamente las necesidades en la vida de la iglesia para que la palabra de Dios avance adecuadamente para la salvación y la santificación, impedir que los conflictos internos dividan la iglesia. ¿Acabó de ver usted qué hace un diácono? Un diácono es un hombre que debe haber creído, es decir, estar lleno del Espíritu Santo. Ser un hombre sabio, que tenga un buen testimonio para que ayude a que la palabra de Dios avance sin dificultades. Para que impida que la división en la iglesia se dé. Para poner freno a la murmuración que daña el corazón de la iglesia y causa terribles divisiones. ¿Entendemos entonces qué hace un diácono? Debe ser una persona con un carácter que discierne, que observa atentamente las situaciones para tratarlas y solucionarlas. Así que entonces, y vamos a ir viéndolo en esta serie, si una iglesia no tiene diáconos, ¿qué es lo primero que se va a ver afectado? La predicación de la palabra. Porque ¿qué le va a pasar a los pastores? ¿Se van a ocupar de cosas que son importantes? Sí, pero ¿en detrimento de qué? De lo más importante, la predicación de la palabra. ¿Pero qué va a pasar también en la congregación? Va a haber división. Van a empezar a haber problemas. O sea que un diácono es importante. Muy importante. Sigamos leyendo entonces Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces les dice, hermanos, vayan, busquen entre ustedes, ¿cierto? Estas son las características que deben buscar para que nosotros podamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Para poder tener el tiempo necesario para preparar las enseñanzas que alimentarán al pueblo y para poder tener tiempo en la oración para orar por esas personas a las cuales hemos sido llamadas a servir y para orar para que esa palabra que enseñamos sea eficaz. ¿Cuál es la tarea principal que le ha sido dada a los pastores? Predicar y orar. Y ese debería ser el anhelo de cada oveja de una iglesia. Orar, velar para que los pastores puedan ocuparse de ese oficio. Versículo 5. Agradó la propuesta
a la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Notan el conducto regular? ¿Quiénes los escogen? La asamblea. ¿A quiénes se los presentan? A los apóstoles en este caso, y en una iglesia local constituida, a los ancianos o pastores, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Oran, y de esos candidatos confirman ese llamado a través de la imposición de manos. ¿Recuerdan que la imposición de manos es para transferir un gran poder? No. La imposición de manos simplemente representa un ejercicio público en el que dice la iglesia está reconociendo a estas personas para ese oficio. Es como en nuestro tiempo, bueno, no en nuestro tiempo, en nuestros abuelos, cuando hacían un negocio, lo cerraban de palabra. ¿Cómo cerraban ese negocio? Se daban la mano. Trato hecho. Y eso indicaba que las dos partes estaban de acuerdo. La imposición de manos es comisión pública anunciada. Cuentas con el respaldo de la iglesia. No era una transferencia de poder mística, era un reconocimiento público de respaldo al oficio entregado. Entonces, mis hermanos, ese es el conducto regular. Toda iglesia sana y saludable requiere elegir diáconos. ¿Para qué? Para cuidar el correcto ejercicio del pastorado y el desarrollo sano de las ovejas. Porque las ovejas, a medida que crecen, empiezan como a estrecharse, a incomodarse, a pelear entre ellas, a demandar atención, porque es muy diferente cuando una iglesia está en plantación, de que son 6 personas, entonces uno puede desayunar, almorzar, comer con esa persona, uno puede reunirse todos los días con esas familias, y esa atención a todos nos gusta, nos fascina decir que estuvimos almorzando con el pastor, estuvimos desayunando con los... Y no está mal. Pero ¿y cuando son 100 ovejas? 200 ovejas. Es imposible. Entonces se hace necesario elegir. Mis hermanos, esta es la base teológica. Estos son los elementos y estas son las características que vamos a estudiar. Pero quiero dejar esto como base para lo siguiente. Y lo segundo que quiero mostrar en esta exposición es ¿cuáles son los malos entendidos que a veces existen acerca del nombramiento de los diáconos? Los diáconos son un regalo de Dios para la iglesia. Es una función oficial importantísima para que una iglesia crezca de manera saludable. Porque miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice? Y crecía en la palabra del Señor. ¿Y qué más? Que los diáconos son importantes. Si tenemos buenos diáconos, ¿qué es lo primero que va a crecer? No, la predicación de la palabra, porque los pastores van a tener más tiempo ¿para qué? Para predicar, para preparar las enseñanzas, para pasar tiempo con el Señor, y entonces la palabra de Dios va a crecer. Pero a la par, ¿qué más va a crecer? Los discípulos. Pero entonces, si no elegimos adecuadamente diáconos, lo que se está poniendo en riesgo es el avance de la palabra y el crecimiento de una iglesia. Muchas iglesias no crecen de manera saludable porque no tienen diáconos. Porque siendo el momento de elegirlos, no lo hacen. Algunos pastores porque quieren atornillarse en el poder y quieren mantenerse solos en la administración de la iglesia, o son tan orgullosos y tan controladores que creen que nadie puede hacer las cosas como ellos.
pero otros también por ignorancia y por miedo. Pero sea cual sea la situación, la Biblia nos manda como iglesia a que se nombren ancianos, pero que también se nombren diáconos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Listo? Bueno. Los diáconos empezaron a ejercer una función muy importante desde la iglesia primitiva. Y permítame describirles una de las expresiones tal vez escritas más importantes que hay de la iglesia primitiva respecto a los diáconos. Dice así: los diáconos deben ser hacedores de buenas obras, ejerciendo una supervisión general de día y de noche, sin despreciar a los pobres ni dar preferencia a los ricos. Deben ser diligentes en averiguar quiénes están en apuros, quiénes están pasando dificultades, y no excluirlos de la debida atención de la iglesia, obligando así a las personas que gozan de buena condición en la iglesia a proveer para ayudar a estos cuando sea necesario. Es decir, los diáconos entonces deben tener un muy buen ojo, pero un ojo muy amoroso. Deben ser personas prontas para leer el rostro de los que asisten a la iglesia. Deben ser prontos para ver quién está triste, quién está abatido. Deben ser prontos para identificar quiénes están en necesidad y construir la manera de poder ayudarlo. Debe tener discernimiento para identificar cuándo es una ayuda real y cuándo es una necesidad fingida. Cuándo es alguien que verdaderamente necesita ser apoyado por la iglesia y cuándo alguien está intentando engañar a la iglesia para recibir un beneficio. Deben ser hombres con muy buen discernimiento. Pero deben ser hombres, y lo vamos a ver más adelante, que no sean amadores del dinero, porque ellos van a ser un puente entre el necesitado y el que provee la ayuda. Y si esta persona tiene las habilidades administrativas de Judas, ¿qué le va a pasar a mitad de camino a esas ofrendas? Se van a quedar en el bolsillo del puente. Necesitamos diáconos que no cobren peaje. Eso lo enseña la Escritura. No podemos elegir un Judas que cobre comisión por la diligencia. No, que se asegure de que la ayuda llegue a quien corresponde. Y para eso se necesita un corazón que ame a la gente. Un corazón que no sea indiferente a la situación de la gente. Un hombre que evalúe cada situación con objetividad y no desde su próxima situación. Imagínense una persona triste y un diácono que llegue. ¿Y usted está triste por eso? ¿Está deprimido por esa bobada? Madure. Entonces, miren que no solo un diácono tiene una habilidad logística y administrativa. Tiene un corazón especial, compasivo, manso, misericordioso. Ven que limpiar una mesa no es solo pasarle un trapito por encima, porque muy bien. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no me quiero adelantar, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de un hombre que ha nacido de nuevo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Porque si ponemos en el diaconado a alguien que no ha nacido de nuevo, no va a poder ejercer estas funciones, pero además va a dañar la iglesia en gran manera. Dice también esta otra cita histórica: los diáconos tenían una función importante. Visitaban a los mártires que estaban en prisión, vestían y enterraban a los muertos, cuidaban de los excomulgados con la esperanza de restaurarlos, suplían las necesidades de las viudas y de los huérfanos, visitaban a los enfermos y a los que encontraban en dificultades. Hermanos, en nuestro contexto no es muy entendible. ¿Saben qué significa que visitaban a los mártires en prisión? Que eran hombres que estaban dispuestos a quedar encarcelados mientras iban y ayudaban a los que estaban en necesidad. A mí me encanta imaginarme esa escena.
Hechos de los Apóstoles. Pedro predicó, muchos creyeron, los que creyeron se bautizaron, fueron añadidos a la lista de la iglesia y se reunían a partir el pan. Entonces, cada vez que se reunían, pasaban a lista. Falta Pedrito. Falta Luis. ¿Por qué no vino? No, la reacción de ellos no era como, ay, se le pegaron las cobijas. Ay, no, no. La reacción de ellos inmediatamente era, ¿qué les pasó? ¿Será que están muertos? ¿Será que están presos? Entonces averiguaban y se daban cuenta que estaban encarcelados. Inmediatamente los diáconos, sin que nadie les dijera, hermanos, alisten las provisiones, voy a ir a entregarlas. Hermano, pero ¿sabes que puedes quedar preso? Por supuesto que sí, y con gusto lo haré para ayudar a uno de mis hermanos. ¡Wow! ¡Qué corazón el de estos hombres! Los diáconos entonces son diligentes en atender al otro, aun cuando eso implique generar grandes comodidades en su propio caminar. Vestían y enterraban a los muertos. Eran personas importantísimas cuando había una pérdida de un ser querido. Pero miren, cuidaban a los excomulgados, es decir, a aquellos que eran disciplinados por la iglesia y se les decía, ustedes no están obrando como creyentes, no pueden tomar más la cena. No, los diáconos no hacían, ahí viene ese hijo del diablo que creímos que era y ya no es. No. El diácono ve al excomulgado como alguien que necesita su cuidado, como alguien que ora por él, que va y lo visita si es necesario para que regrese a la iglesia, para que se arrepienta de su pecado, para que acepte la disciplina que ha recibido. Se ocupan de las viudas, de los huérfanos, visitan a los enfermos y diligentemente encuentran otras necesidades. En una plaga que azotó a Alejandría cerca del año 259 después de Cristo, los diáconos fueron descritos por un testigo como aquellos que visitaban a los enfermos sin temor. ¿Hay un leproso entre ustedes? ¿Quién iba? Diácono. ¿Hay alguien que está muriendo? ¿Quién iba? El diácono. Pastor, yo sé que usted quiere ir, pero por favor, ocúpese de su tarea, que yo soy el brazo que la iglesia ha elegido para ir a cuidar al hermano desprotegido. Y quiero ir aclarando, naturalmente, que esa función diaconal en un sentido pertenece a todos los creyentes. O sea, estas son las funciones de todo creyente, porque en un sentido todos somos diáconos, en el sentido general de la palabra, pero de manera especial en esos que son elegidos. Los diáconos entonces ministraban continuamente y morían con ellos, muchas veces con la mayor alegría, aun cuando esto era requerido. ¿Que el diaconado es limpiar una mesa? Si limpiar una mesa en nuestra mente evoca esto, sí, eso es limpiar mesas. ¿Vamos bien hasta acá? Hermosa tarea la del diaconado, ¿cierto? Fue un amor arriesgado y entregado. ¿Saben qué ocasionó esto en el mundo romano? Desconcierto, confusión, como señaló el obispo africano Tertuliano. Es nuestro cuidado de los indefensos, nuestra práctica de bondad amorosa, lo que nos distingue a los ojos de muchos de nuestros oponentes. Solo miren, dicen, miren cómo se aman unos a otros. Los oponentes de la iglesia, cuando veían a los diáconos, se molestaban. Pero ¿y de dónde estos aman con tal amor que están dispuestos a dar su vida por otros? Pero una de las cosas que ha sucedido a través del tiempo es que el rol diaconal se ha visto afectado por dos extremos peligrosos. En un lado
La iglesia ha errado al convertir el oficio diaconal en simples servidores logísticos y operativos que se dedican a hacer cosas meramente administrativas o operativas, valga la redundancia, sin importar sus cualidades espirituales. Pero el otro extremo es que han llevado a los diáconos a convertirse en pseudopastores, que copastorean asignándoles una autoridad que no está en la Escritura y llevándolos a que se enseñoreen de la iglesia en un rol que no les ha sido dado. Permítanme mostrar entonces cómo debe cuidarse la iglesia. El diaconado no es para pastores que están en formación. Ay, no, es que queremos que él sea pastor, pongámoslo como diácono. No. Calvino dijo, los diáconos son un buen vivero para elegir luego pastores. Estoy de acuerdo, pero no es la meta del diaconado. Entre los diáconos pueden salir hombres que sean pastores, sí, pero no es requisito para ser pastor que alguien primero tenga que ser diácono, porque eso es darle un valor de inferioridad al ministerio. Mis hermanos, ser pastor y ser diácono es igual de importante para la iglesia, pero son responsabilidades y oficios totalmente diferentes. ¿Me hago entender? Los dos son muy importantes. No es que el diaconado es un escalón para ascender a un rol más importante, no. Es algo supremamente importante para la iglesia. Pero la responsabilidad entre un pastor y un diácono es completamente diferente. Entonces, primer error del que debemos cuidarnos, no usamos el diaconado como el kinder de los pastores. No, ese no es el oficio del diaconado. Tampoco creemos que el diácono debe apuntar a escoger a las personas que son muy buenas haciendo reparaciones locativas. Es que ese hermano lo arregla todo. Ese hermano ve un hueco y ahí mismo lo tapa. Ese hermano ve un daño y ahí mismo lo arregla. Claro que un diácono debe ser diligente para ver un daño y buscar la solución, porque deben ejercer una función administrativa de los recursos de la iglesia. Imagínense un diácono, ay, mira, esa lámpara que está encima del pastor está que se cae, ojalá algún día la arreglen. No, el diácono debe ser quien identifica el daño y tal vez no tenga habilidad para arreglarlo, pero se encarga de conseguir a la persona que lo haga y no descansa hasta que eso se solucione. El diácono ve los problemas, pero no se detiene hasta hallar la solución. Entonces, el diácono no es simplemente un reparador de daños. Pero el diácono no está buscando simplemente a un gran calculador. ¿Cómo así? Es que tenemos problemas en el manejo del presupuesto de la iglesia o en los procesos administrativos. Busquemos un hermano con educación financiera que nos ayude a atender el presupuesto de la iglesia sin importar su compasión, su actuar, su misericordia. No. Ah, ok. ¿Los diáconos son muy importantes en el manejo de las finanzas de una iglesia? Por supuesto. Las cuidan, velan por ellas, se aseguran de que se distribuyan para lo que la palabra lo ha enseñado, ayudan al pastor a alivianar su carga y facilitan que haya una correcta administración en la iglesia. Pero no es solo eso. Ese hombre debe tener esas habilidades, pero también debe poder amar y cuidar de las ovejas. Pero hay algunas iglesias que dicen, no, es que el diácono tiene que ser el contrapeso del pastor. Entonces se consiguen diáconos que podríamos decirles, solo saben ver el punto negro en la sábana blanca. Y la característica de estos diáconos es,
Es que el pastor no necesita aduladores que le estén tocando el hombro, sino que a toda hora lo aterricen. ¿Eso está en la Biblia? No, esa no es la función de un diácono. No es estar haciendo contrapeso. Que el pastor dice, vamos a cambiar un bombillo. No, pastor, no me parece. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me parece? Un diácono no es alguien conflictivo. No es alguien que a toda hora está en oposición y queriendo poner sus intereses por encima de los demás. Debe ser alguien con los pies sobre la tierra para que amorosamente esté velando por sus pastores cuando vayan a proceder de forma equivocada. Por supuesto que sí, pero animan, alientan, facilitan. El diácono debe ser una persona que potencia el llamado del pastor. Sentido, hermanos, necesitamos hacer algo para poder ayudar a los jóvenes de la iglesia. Sí, pastor, ¿qué tenemos que hacer? No, vamos a abrir un espacio. Sí, Señor, cuente conmigo. Yo me voy a encargar de que ese día estén listas las sillas, esté listo todo. ¿En qué le puedo colaborar? Hacen, ayudan, garantizan la ejecución de proyectos que benefician a la iglesia. Pero quiero recalcar, no es un pseudoanciano. El pastor ha sido designado por Dios con una autoridad especial que al diácono no le ha sido conferida. ¿Notan? Son dos funciones importantes, pero diferentes. Y la autoridad que le ha sido dada al pastor no le ha sido dada al diácono. Es decir, el pastor tiene autoridad sobre el diácono. Los diáconos no tienen autoridad sobre los pastores. Y esto es tan importante enseñarlo, porque hermanos, esto ha causado tantos problemas que cuando los diáconos empiezan a verse como pseudo pastores, menosprecian al pastor. Se aseguran de que sea expulsado el pastor para luego ellos asumir un liderazgo que no está en la escritura. Esto se ha convertido en un problema tan serio que, para no ir muy lejos, tenemos en nuestra propia Colombia iglesias donde hay un grupo muy selecto de diáconos y llevan más de 10 años buscando un pastor porque ninguno satisface los criterios de los diáconos. Hermanos, los diáconos no son pseudo pastores, son siervos de la iglesia y del pastorado, no un tropiezo para los pastores. Porque entonces, si los diáconos empiezan a verse como pastores, ¿qué va a pasar con el pastorado? Va a empezar a verse afectado. Van a causar divisiones. Van a empezar a surgir comentarios como, es que yo pienso esto y no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. A mí no me parece. ¿Y será ese el corazón de un diácono? Porque una de las cosas que debe evitar el diácono es que la división en la iglesia, no generarla. Y un mal diácono suele ser alguien que divide una iglesia, que empieza a generar corrillos, que empieza a buscar personas que están inconformes con el rol de los pastores y que les empieza a prometer. Tranquilos, que yo sí les voy a prestar la atención que el pastor no les presenta, no les presta. ¿Recuerdan un caso de esos en la Biblia? ¿David y quién? No, su hijo, Absalón, que se paraba a ver cuando iban, y a ti el rey no te escucha, ven, yo sí te escucho. A ti el rey no te dedica tiempo, ven, yo sí te lo voy a dedicar. Ojo con diáconos que tienen ese tipo de corazón, que siempre están queriendo figurar sobre los demás porque causan divisiones. Y como ellos administran el dinero, pues imagínense cómo va a ser para la persona, un hombre, es que él es el que me trajo el mercado, es que él sí vino y me ayudó en la necesidad que tenía, él sí estuvo conmigo, el pastor no.
¿Pero es cierto eso? No, la razón por la que ese hombre está llevando ese mercado, está ayudando a esa necesidad, es porque ¿quién lo envía? La iglesia. No es el hombre quien debe ese mérito, es la iglesia. Entonces necesitamos diáconos que no se dejen afectar por la adulación. Que después digan, oiga, ¿verdad? Yo debería ser el pastor de la iglesia. No lo había visto pensándolo bien. Yo no había visto que de verdad yo tengo el llamado. Entonces, mucho cuidado. Dos advertencias entonces para terminar esta exposición. Hermanos, es un grave error querer minimizar el diaconado a una mera función logística. Pero es un grave error convertir los diáconos casi en pastores. Y de esos dos peligros tenemos que cuidarnos. Porque estos dos peligros han sido comunes en el desarrollo de la iglesia y han hecho gran mal a la iglesia. Los diáconos no son un mero consejo directivo espiritual, ni la junta que funciona como pastor director. No son los que regulan o ejercen control o auditoría sobre los pastores. ¿Quiénes son los que supervisan, cuidan y velan porque los pastores tengan una vida íntegra? Los miembros de la iglesia. Es decir, un pastor no debe ser cuidado o auditado por 2 diáconos, por 3, por todos los miembros. Todos los miembros deben estar examinando a su pastor. Cuando lo invitan a almorzar, cuando lo visitan a su casa, cómo se comporta, cómo está, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. ¿Quiénes deben auditar eso? Todos los miembros de la iglesia. Ahora bien, los diáconos deben ser importantes para identificar cosas que el resto de la iglesia no vería. El diácono sí debería ser pronto para convocar a la asamblea y decir, iglesia, tengo que anunciar que el pastor tomó un dinero sin consultar y no hay explicación qué hizo con él. Por supuesto que sí. Es que observamos que el pastor maltrató a su esposa y maltrató a otras personas. Deben hacérselo saber a la asamblea después de haber hecho el conducto regular y no ver algo. Claro, pero eso lo están haciendo como diáconos o como ovejas. Como ovejas, porque ese es el papel de toda una oveja. Si veo a un hermano pecar y si es el pastor, entonces debo ir con 2 o 3 testigos, confrontar al pastor y si no, llamar a la asamblea. Pero ese papel se lo da al diaconado o se lo da a su rol de oveja. Su rol de oveja. No necesito ser diácono para llamar a cuentas al pastor de la iglesia cuando identifico que está pecando. Pero como dice la escritura, 2 o 3 testigos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el pastor y la oveja a la hora de ser disciplinado? Que cuando yo voy a corregir a una oveja, ¿cuántos testigos necesito después de haber hablado con él a solas? 1. Voy con otro. Si yo ya hablé con el pastor porque noté un proceder pecaminoso, el siguiente paso es ir con ¿cuántos testigos? 2 o 3. No puede irse con 1. Porque como los pastores son víctimas de continuos engaños, no puede valer el testimonio de una sola persona. Es necesario que hayan otros que hayan corroborado eso para cuidar de que no se esté queriendo dañar la honra del pastor para destruir una iglesia. Mis hermanos, esta es la base teológica, Hechos capítulo 6. Vemos en este capítulo entonces, ¿quién comisiona esto? Dios. ¿A través de quién? De los pastores, en este caso los apóstoles. ¿Y qué deben hacer ellos? Llamar a la asamblea ¿a qué? A que elijan hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, para que cuiden y garanticen que la iglesia siga creciendo de manera sana, la palabra siga siendo enseñada de forma adecuada, los ancianos se dediquen a la oración y a la palabra para que sea frenado a tiempo toda necesidad, todo conflicto en la iglesia.
Y una vez la asamblea los elige, los pastores examinan esos nominados y luego se presentan a la asamblea aquellos que cumplen con los requisitos para que la iglesia de forma unánime diga, estamos de acuerdo con esos diáconos. Que el Señor los bendiga. Disfruten por favor del café.